Hola, hola, amantes de las historias que nos roban el aliento y nos hacen creer en el amor, aunque sea en la pantalla. Sean bienvenidos, una vez más, a su rincón favorito para desmenuzar esos fenómenos televisivos que nos tienen completamente enganchados. Si estás aquí, es probable que ya sepas de qué va la cosa, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes, los foros y, por supuesto, nuestros corazones: el indiscutible romance en pantalla que Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu han tejido ante nuestros ojos. Un fenómeno que no solo ha conquistado Turquía, sino que ha trascendido fronteras, haciendo que millones alrededor del mundo caigamos rendidos a sus pies. ¿Están listos para hablar de química, talento y ese algo indescriptible que tienen estos dos? Pues abróchense los cinturones, porque la conversación de hoy va a estar picante. Y antes de que se me olvide, si te gusta el contenido que creamos y quieres seguir siendo parte de esta increíble comunidad, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita, así no te perderás nada. Ahora sí, entremos en materia. Cuando hablamos de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu, estamos hablando de dos nombres que se han grabado a fuego en la memoria colectiva gracias a su interpretación magistral de Ferit y Seyran en la aclamada serie turca Yalan, conocida internacionalmente como Golden Boy o El pájaro de la mansión. Pero, ¿quiénes son realmente estos jóvenes talentos que han logrado tal hazaña? Afra Saraaolu, con su mirada expresiva y su carisma natural, ya venía consolidándose como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Su carrera, que comenzó en el modelaje, rápidamente la llevó a la actuación, donde demostró una versatilidad y una profundidad que la destacaron en cada proyecto. Desde roles desafiantes hasta personajes que requerían una gran carga emocional, Afra siempre ha entregado actuaciones que resonaron con la audiencia, mostrándonos su capacidad para encarnar la vulnerabilidad y la fortaleza con la misma convicción. Por otro lado, Mert Ramazan Demir, con esa chispa en los ojos y una presencia en pantalla magnética, ha irrumpido en la escena con una fuerza arrolladora. Si bien ya había participado en otros proyectos, su papel como Ferit ha sido, sin duda, su catapulta al estrellato global. Mert posee esa rara habilidad de ser a la vez encantador y exasperante, logrando que su personaje, a menudo imperfecto y volátil, sea increíblemente humano y, en última instancia, adorable. Su talento para la comedia se mezcla a la perfección con su capacidad para transmitir el dolor y la frustración más profundos, creando un personaje tridimensional que es imposible ignorar. Juntos, en Yalan, se encontraron para dar vida a una de las parejas más comentadas y adoradas de la televisión actual. La serie, un drama familiar con tintes de comedia y mucho romance, gira en torno a Ferit, el heredero rebelde y mujeriego de una poderosa familia, y Seyran, una joven inteligente y determinada que es obligada a casarse con él por un acuerdo entre sus familias. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzan, el público supo que algo mágico estaba a punto de suceder. La tensión entre ellos era palpable, casi eléctrica. No era un amor instantáneo y azucarado, era una relación que nacía de la coacción, la resistencia y, gradualmente, una atracción innegable que se cocinaba a fuego lento con cada discusión, cada mirada furtiva, cada momento de vulnerabilidad compartida. La química entre Mert y Afra es, sencillamente, el pilar central que sostiene todo el éxito de Yalan. Es el tipo de química que no se puede fabricar, nace de una conexión genuina, de un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras del guión. Su forma de interactuar, desde la sutileza de un gesto hasta la intensidad de una confrontación, hace que cada escena entre Ferit y Seyran sea un evento. Las cámaras los adoran, capturando cada matiz de sus expresiones, cada microreacción que eleva una simple línea a un momento inolvidable. Piensen en esas miradas penetrantes que Mert le lanza a Afra, llenas de deseo, frustración y, en el fondo, una adoración apenas disimulada. O en cómo Afra responde con una mezcla de desafío y una vulnerabilidad creciente que te rompe el corazón. Es un juego de tira y afloja emocional que mantiene a la audiencia al borde del asiento. Un ejemplo perfecto de su dominio actoral y su química innegable lo encontramos en las escenas de conflicto. No son meras discusiones, son batallas emocionales donde cada palabra, cada lágrima, cada silencio tiene peso. Y sin embargo, es precisamente en esos momentos de máxima tensión donde también vislumbramos el profundo vínculo que los une. La reconciliación, aunque a menudo dolorosa y compleja, siempre llega cargada de una intimidad que te hace sentir que estás espiando un momento verdaderamente privado. Las escenas donde comparten un simple desayuno, o un pase, o un instante de quietud, se vuelven icónicas porque su presencia conjunta irradia una calidez y una autenticidad que te hace desear más. No es solo el amor romántico, es la construcción de una amistad profunda,
de un compañerismo que trasciende las etiquetas. El impacto de su romance en pantalla no se limitó a la televisión. Se derramó en las redes sociales como un torrente incontrolable. Cientos de miles de fans alrededor del mundo empezaron a shipearlos, como decimos en el argot, creando un sinfín de ediciones de vídeo, fanart, fanfics y teorías sobre su relación. Hashtags como #AfMert o #Fersey, o simplemente el nombre de la serie, se volvían tendencia global semana tras semana. Cada fotografía de ellos juntos fuera de la pantalla, cada entrevista o cada rumor, era diseccionado con lupa por una comunidad de fans devotos que anhelaban que la chispa que veían en sus personajes fuera también una realidad para los actores. Y aquí es donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve deliciosamente borrosa y, a veces, un poco confusa. La especulación sobre si Mert y Afra eran pareja en la vida real se convirtió en un subtema tan grande como la propia serie. Los paparazzi los seguían, las revistas del corazón publicaban titulares sensacionalistas, y cada gesto fuera de la pantalla era interpretado como una señal de un romance floreciendo. A pesar de que los actores a menudo mantenían un perfil bajo sobre su vida personal, su innegable cercanía y la naturalidad con la que se trataban fuera del set solo alimentaban el fervor. Esta situación, si bien puede ser abrumadora para los artistas, sin duda contribuyó a la enorme popularidad de Yalan. El público no solo quería ver a Ferit y Seyran juntos, sino que también deseaba con todas sus fuerzas que Mert y Afra lo estuvieran, creando una especie de metanarrativa que duplicaba el interés en la serie. Es un testimonio del poder de su química, era tan convincente que el público no podía concebir que no fuera real. El fenómeno Mert y Afra va más allá de una simple pareja de televisión, se ha convertido en un auténtico hito cultural. Han redefinido lo que significa tener química en pantalla, elevando el estándar para futuras parejas de ficción. Su éxito ha catapultado la visibilidad de las series turcas a nuevas alturas en mercados internacionales, demostrando una vez más el alcance global del drama y el romance producidos en Turquía. Pero, ¿qué es lo que hace que su actuación sea tan excepcional? Creo que radica en su capacidad para sumergirse por completo en sus personajes, de tal manera que sus emociones se sienten auténticas y sus reacciones instintivas. Afra dota a Seyran de una dignidad y una fuerza interior que brilla incluso en sus momentos más vulnerables, haciendo que el espectador quiera verla triunfar. Y Mert, con Ferit, nos muestra la complejidad de un hombre joven que, a pesar de sus privilegios y defectos, busca desesperadamente el amor y la aceptación, revelando capas de dolor y arrepentimiento bajo su fachada de arrogancia. Juntos logran una sinergia actoral donde cada uno potencia el talento del otro, creando un dúo dinámico y profundamente conmovedor. Su impacto es tal que es difícil imaginar sus futuras carreras sin la sombra, o más bien el brillo, de Ferit y Seyran. Sin duda, Yalan será un punto de inflexión en sus trayectorias, un papel que los definirá por un tiempo y que, a su vez, les abrirá muchísimas puertas. La expectativa sobre sus próximos proyectos es enorme, y será fascinante ver cómo deciden navegar la fama y el legado que esta serie y esta inolvidable pareja les han otorgado. Han demostrado que son más que solo rostros bonitos, son artistas con un profundo entendimiento de su oficio, capaces de transmitir emociones que resuenan en el alma del público. Su romance en pantalla no es solo entretenimiento, es una experiencia que ha conectado a personas de diferentes culturas y lenguajes, un recordatorio universal del poder del amor, la redención y la conexión humana. Así que, en resumen, lo que Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu han logrado en Yalan es mucho más que una simple historia de amor en pantalla. Han creado un fenómeno cultural, una cátedra de química actoral que ha cautivado a millones y ha generado una conversación global. Su talento individual, combinado con una conexión innegable, ha dado vida a una de las parejas más emblemáticas de la televisión moderna, dejando una huella imborrable en el corazón de sus seguidores y elevando el estándar para las producciones dramáticas. Su impacto ha sido monumental y su legado, sin duda, perdurará mucho tiempo después de que los créditos de Yalan dejen de rodar. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este profundo análisis de un romance que nos ha robado el aliento. Me encantaría saber qué piensan ustedes, cuáles son sus momentos favoritos de Mert y Afra en pantalla. ¿Creen que su química es insuperable? ¿Y qué piensan sobre la constante especulación sobre su relación en la vida real? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Su opinión es súper importante para nosotros y enriquece muchísimo la conversación. Y si disfrutaron de este viaje por el mundo de Ferit y Seyran, no sean tímidos,
Regálenos un me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y que el amor siga conquistando pantallas y corazones.